nuestro tema para el día de hoy, bueno, seguimos hablando sobre pastoral juvenil, en este caso sobre el ser y el quehacer de un animador. Y bueno, aquí tenemos a un animador con tanta experiencia, con bastante experiencia. Bienvenido, Aaron. Mucho gusto. José Alonso, perdón, formalmente. Sí. En confianza, Aaron, bienvenido y muchísimas gracias por compartir aquí en Código de Fe. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un tema que debe tener claro todo animador para que sepa cómo actuar dentro de sus grupos y sepa cómo desenvolverse y haga la convivencia más amena. Exactamente. Bueno, primero, ¿cuántos años de experiencia? Años de experiencia. Bueno, este año va a cumplir 10 años de estar en proceso de pastoral juvenil y son aproximadamente unos 8 años de animación, tal vez. Bueno, Aaron, contanos entonces qué es esa esencia de ser un animador, ¿verdad? No decíamos ahora, no es el chiquitibumba la bimbo, ¿verdad? Sí, exacto, no es andar haciéndole porra a todo lo que hace y que si tu chico se te cayó, bueno, sí, está bien, caigas. No, bueno, yo creo que lo importante de un animador, o lo que tiene que tener claro cuando asume ese rol, es que no es una cuestión de estatus. No es que somos más que los que están en el grupo, sino que yo siempre les decía a mis grupos que a mí me gustaba inclusive sentarme en la misma silla de ellos, porque yo soy uno más con ellos, nada más estoy ayudándoles a guiar. Entonces, un animador tiene que ser una persona que tenga el deseo y tenga como ese espíritu de querer aprender más, querer empaparse más de las cosas de la iglesia, de entender cómo es un joven, que inclusive se encuentre consigo mismo y encuentre la acción de Dios en sí mismo y quiera compartirlo con los demás. Es una persona que tiene que tener mucho sentido de escucha, que tiene que ser, no puede ser egoísta. Es decir, su tiempo no va a ser su tiempo, su dinero no va a ser su dinero, sus carreras no van a ser propias, va a ser para ellos, para los chicos. Porque realmente lo que nosotros hagamos con los grupos, con las personas que están en los grupos, se va a reflejar en nuestras vidas también. Entonces, si somos buenos animadores, lo vamos a ver reflejado no en cuánto la gente va a hablar de nosotros, vamos a verlo en cuánto van creciendo el grupo. Pero más bien hace un tiempo hablábamos con Caliche y con Nati, ¿verdad? Que tuvimos el tema de pastoral juvenil precisamente acá en Código de Fe. Y bueno, hablábamos también un poquito sobre la manera en que ellos llegaron, ¿verdad? Hablábamos de ese ser bombeta del animador, ¿verdad? Pero muchas veces, bueno, me parece que están estos dos tipos de animadores. Está ese ser bombeta y que es el que jala a la gente y demás, pero creo que también hay otros animadores que tienen características más serias, por así decirlo. Como ¿verdad? ese animador que uno ve y simplemente siente que le estás diciendo, ahí pásame el consultorio. Y hablábamos y se conversa y la gente se desahoga. Y están esos animadores que son súper activos y es como el que le inyecta ánimo al equipo y el que está en una convivencia o está en una actividad, un día nacional o lo que sea, y es como, sí, vamos a jugar. Y está esa otra figura que es más de consulta, más de, hey, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Y tienen esa capacidad impresionante de liberarle a uno ese peso, ¿verdad? Sin embargo, todo es parte de... Todo es parte, hay que saber cómo jugar entre esos dos estilos, porque no podemos ser simplemente el que nos buscan por hacer fiesta o hacer despelote, y tampoco podemos ser ese psicólogo que va a estar ahí con el diván esperando a que todo el mundo llegue a desahogarse, ¿verdad? Sino que hay que saber migrar entre los estilos, ¿verdad? Porque los jóvenes necesitan diferentes cosas. Vamos a tener muchachos de que llegan a la pastoral porque ocupan algo donde gastar su energía y a través de ahí van conociendo a Dios, y otras personas que simplemente tienen muchos problemas y es la única forma o el único lugar donde tienen esa atención, ¿verdad? Entonces hay que poder atender todas las necesidades. Aaron, ¿qué gana un animador, ¿verdad? A nivel personal, ¿qué obtiene después de todos esas experiencias y esos años, ¿verdad? ¿Qué obtiene a nivel personal un animador? Sí, realmente creo que la paga no se le puede poner valor material a eso, es algo invaluable porque afecta en todas las áreas de la vida. Uno se convierte en una persona que es más segura en muchas ocasiones, se convierte en una persona que sobresale en otros ambientes, a nivel laboral, a nivel de los estudios, ya lo ven a uno con otros ojos porque uno refleja eso que la pastoral y que Jesús mismo ha hecho en la vida de uno.
Y eso se nota, y inclusive decía San Francisco cuando iba a evangelizar, o sea, salía y no decía nada cuando evangelizaba, ¿verdad? Y la gente le decía, hey, pero ¿por qué no habla? Dice, no, nada más caminemos, vamos. Y si hace falta, hablamos. Y creo que es algo que a un animador con experiencia y con los años se le va notando. Ya es algo que usted no puede ponerse el sábado la camisa de animador y se la quita cuando termina la reunión, sino que es algo que va a permanecer como las 24 horas del día. Bien, vamos ahora entonces, en esta breve intervención, a tratar de identificar y definir el ser y el quehacer del coordinador animador del grupo juvenil. Entonces ahí tenemos esa figura de Don Bosco con los jóvenes, pues que siempre con ellos la presencia educativa de la que hablábamos antes, que es parte de la animación salesiana, pues se practica, se vive prácticamente, ¿no? Entonces el video que acaban ustedes de observar nos ha mostrado algunas cosas interesantes que vamos a tomar en cuenta. Es un video que se le hizo a un joven de Costa Rica, un animador de la pastoral juvenil diocesana, pero que me pareció que tiene unos elementos interesantes que forman parte del perfil del coordinador animador salesiano. Entonces, ya hemos visto cómo debe considerarse a alguien que ha sido llamado a coordinar un grupo juvenil. Entonces, ahora veamos algunos elementos precisamente de su perfil. Vamos a comenzar con algunos requisitos básicos, porque digamos que si bien es cierto hay algunas cosas que son más del ser, como decíamos, y otras cosas funcionales, creo que es importante también partir de estos elementos que nos encuadran en algunas cosas, porque a veces ha habido errores de tener personas que tal vez faltaba alguno de estos requisitos que son muy fundamentales y básicos para poder ser, ¿no? Entonces, tiene que ser un joven mayor de 15 años, puede ser hombre o puede ser mujer. Miren, en realidad, en estos tiempos, con todo lo que las leyes del menor y todas las cuestiones, y en ellas nos vemos todos identificados, sometidos, eh, sería quizás casi que mejor que fuera de 18 años para arriba. Sin embargo, sabemos que tenemos grupos de muchachos o de niños o niñas y que a veces ya algunos que han terminado sus procesos llegan a ser coordinadores animadores, entonces por eso ponemos este rango de edad al menos de 15 años para arriba, 16, etcétera, ¿no? Segundo, contar con los sacramentos de iniciación cristiana. Esto es muy importante y por eso, bueno, lógicamente bautizado, que practique la confesión, primera comunión, confirmación, es importante que ellos lo tengan porque van a acompañar también procesos de fe con sus muchachos, ¿verdad? Luego, haber completado satisfactoriamente el itinerario de formación del grupo, o por lo menos estar en la última etapa. Por ejemplo, pienso en algunos grupos que de repente dentro de la comunidad juvenil tienen la buena costumbre de enviar a integrantes de su grupo para que animen o coordinen a unos grupos de menor edad. Entonces, por lo menos pues que sea alguien idóneo, esa es la palabra que cabe aquí, y que por lo menos o haya completado satisfactoriamente su itinerario de formación o esté ya muy adelantado en ellos, ¿no? Lógicamente tiene que ser una persona responsable con sus compromisos personales y de familia. O sea, si sabemos que hay una persona que a todo momento llega tarde, no asume sus compromisos, echa las culpas al otro en lugar de asumir su propia responsabilidad, pero dicen, pero es que tiene buenas cualidades. Yo creo que es más importante alguien que sea responsable aunque tenga buenas cualidades, pero si es irresponsable mejor no, ¿verdad? Y lógicamente, pues pongo este aspecto que puede ser soltero, soltera, o si es el caso, si llega a haber necesidad de alguien mucho mayor y que ya esté casado, que han identificado a alguien, pues ya que pueda ser un coordinador animador, pues que esté casado por la iglesia, ¿no? Es parte de la vida sacramental que se tiene. Bueno, aquí podríamos hablar de muchos aspectos y muchas cosas muy particulares, pero digamos que esto podría ser como un marco referencial
de estos requisitos básicos que esperaríamos del que va a coordinar y animar el grupo juvenil, ¿no? Entonces comencemos con el ser. ¿Qué pretendemos o qué esperamos del ser del coordinador, animador salesiano del grupo juvenil? Primero tiene que ser una persona, un joven de fe. Tendríamos que hablar que usemos la palabra, es un joven evangelizado. Esto en el sentido que debe estar consciente de que su compromiso, esto de coordinador, animador, es dado por Dios a través de la mediación humana. Por tanto, no va en su nombre, sino en nombre de Dios. Esto es muy importante, para evitar pues aquello de yo soy aquí el estrella, yo soy el que aparezco, yo soy el que reluzco. Acordémonos del discipulado, acordémonos del profeta, ¿no? Va en nombre de, va a decir las palabras de. Por eso tener mucho cuidado de los procesos que genera y la responsabilidad pues que está adquiriendo con esto, ¿no? Un segundo elemento, identificado con el carisma salesiano de Don Bosco y Madre Mazzarello. Esto es muy importante. Y por lo tanto creo que de ahí hay un elemento formativo y es que debe conocer el carisma, debe conocer la espiritualidad salesiana, debe conocer la biografía de Don Bosco y Madre Mazzarello, qué es lo que hicieron con los jóvenes de su tiempo, con las jóvenes de su tiempo, ¿no? Esto quiere pues también decir que debe tener identidad salesiana. No vamos a poner a alguien que no está identificado con el carisma salesiano y que conoce también el sistema preventivo de Don Bosco, al menos en sus grandes rasgos, los pilares, amor, razón, religión, ¿no? Y lo que significa cada uno, porque es lo que va a poner en práctica después en el trato, en las relaciones con sus muchachos y en los procesos de formación y educativos, ¿no? Entonces, que conoce algo pues del sistema preventivo de Don Bosco, es parte de una mínima formación, ¿no? Y que sabe cuando decimos, ¿qué significa el Lami Anima, no? Lo que hablábamos de la caridad pastoral. ¿Se recuerdan que en el dibujo estaba, lo primerito que aparecía era la figura del buen pastor cargando a la oveja, ¿no? Es aquello de, y vuelvo a repetir, del procurar el bien del joven simplemente por ser hijo de Dios, por tener una dignidad de hijo de Dios y buscar su bien sin ningún tipo de interés que esté detrás, ¿no? Otro aspecto es que sea líder, perdón, que tenga alto sentido de servicio, a la manera evangélica. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y por tanto no es alguien que crea que al haberlo elegido como coordinador y animador, esté pensando que se le ha dado un estatus superior o que ahora está, como dicen, en el Olimpo, ¿verdad? No, es el servicio, ¿no? Es la actitud de Jesús que en la última cena, pues, en lugar de despedirse diciendo, ya ven que yo aquí soy el líder, yo soy el que, sino que simplemente se quita la ropa, se ciñe la cintura y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, ese alto sentido de servicio es muy importante que lo tenga presente el coordinador animador salesiano. Lógicamente, esperamos que sea un líder en la forma de influir positivamente en el grupo para conducirlos a los objetivos e identidad del mismo grupo. Y al mismo tiempo, pues que también que sea entusiasta. Es decir, es cierto que hemos dicho al principio, cuando estábamos hablando de qué significa animación salesiana, que no es solamente el hecho de decir, es una persona que sabe dinámicas, es una persona que sabe motivar, es una persona que sabe entretener. Eso es parte de, pero lo más importante es estas cualidades que estamos destacando, pero en su dimensión de liderazgo, pues lógico que sepa motivar, pues lógico que sepa incentivar, pues lógico que sepa ser capaz de aunar la voluntad de los miembros de su grupo en lo de las finalidades del grupo, ¿no? Pero quiero destacar este adjetivo. Es un líder positivo y no es alguien que va a crear división, no es alguien que va a ver a los otros como competencia, no es que va a empezar a compararse, ya vieron lo que pasó en el otro grupo y en cambio nuestro grupo aquí es tal cosa, o empiezan a burlarse de lo que hacen los otros grupos y siendo él el primero en hacer este tipo de distinciones o este tipo de comportamientos, ¿no? Tiene que ser un líder positivo y esto va a requerir también cierta madurez, ¿no? Por eso decíamos que debe, dentro de los requisitos básicos, que debe pues haber completado su formación
eso da garantía de que una persona que ha alcanzado una cierta madurez, o por lo menos que esté en las últimas etapas, ¿no? Luego, otros elementos, lógicamente que tenga una vida espiritual, pues acorde a su edad y lo que sea, pues un domingo sabio no vamos a esperar totalmente, pues, pero digamos, o capaz que sí, puede ser que sí, ¿por qué no? Pero digamos que sí. Una vida espiritual de acuerdo a su crecimiento en la fe, que por lo menos haya vivido ese encuentro con Cristo y que por lo tanto lleva una vida sacramental y de oración. Esto es muy importante, porque el dar vida y dar profundidad va a requerir de personas de alguna forma espirituales. ¿Cómo es posible que un coordinador animador no motive a vivir los sacramentos, no motive a vivir la Eucaristía, no motive a frecuentar el sacramento de la reconciliación? Es más, no se le ve que comulga, no se le ve que ora, no se le ve que reza o que lleva al grupo a eso, ¿no? Esto es muy importante. La vida espiritual de un coordinador animador es imprescindible para, digamos, su ser coordinador animador, ¿no? Ojo a esto, ¿no? Lógicamente que sea una persona de valores, y entre los valores que podemos destacar puede ser el valor de la honestidad, el valor de la congruencia, podríamos decir, decirle que él dice o pide a los jóvenes de su grupo, pues es el primero en que lo vive, ¿no? Es el primero en dar el ejemplo precisamente, ¿no? Humildad, humildad que significa pues, bueno, Madre Teresa Santa Teresa de Jesús lo definía, ¿no? Así, ¿no? La humildad es vivir en la verdad, es decir, saber qué es lo que uno tiene, saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus defectos, ponerse en crecimiento, en una actitud de seguir aprendiendo, ¿no? E incluso a veces de sufrir alguna humillación. Qué fácil es decir que uno es humilde sin haber sufrido humillaciones, porque entonces la primera humillación que le llegue no va a saber reaccionar, ¿no? Entonces, vivir la humildad es parte de eso, ¿no? Que sea proactivo, es decir, es de aquella frase salesiana, a mí no me toca, eso es el pecado salesiano, decían, ¿no? Es más bien yo voy, yo lo hago, soy el primero en dar el primer paso. Y ese es ejemplo precisamente para sus muchachos, para los que está él coordinando, ¿no? Entonces la proactividad, no esperar a que me digan qué tengo que hacer, sino que yo lo hago. Y eso implica también darse cuenta de las necesidades del grupo, de las necesidades también individuales de cada uno de los muchachos que él está pues coordinando, que está animando, está orientando, ¿no? El valor del trabajo, no es una persona que hay que arrastrar. Qué ridículo sería pues el hecho de decir, no, si al coordinador animador hay que arrastrarlo porque él es el menos motivado, sino que todo lo contrario. Es él el que anima, es él el que con su trabajo y con su actividad pues está dando precisamente ese ejemplo. Y no es alguien que improvisa, no es alguien que espera que las cosas caigan del cielo, sino que lo ejerce, es decir, lo provoca, está pendiente precisamente de los procesos. Otro valor muy importante es el que sea desinteresado. Hay algunos que a veces han utilizado la plataforma de su ser coordinador animador para buscar algún provecho, para buscar algún beneficio. Creo que ya estamos, no digo hartos, pero sí cansados de ver, por ejemplo, los dirigentes políticos que a veces hay en nuestros países, que ya solamente decir va a entrar a la vida política, es decir, es alguien que se va a aprovechar de la situación. No todo, lógicamente, pero es un cliché, es un paradigma que a veces se tiene, ¿no? Que no suceda lo mismo entre nosotros. El coordinador no es aquel que va a ver qué provecho saca de su ser coordinador animador, sino que más bien va con una actitud desinteresada, va con una actitud pues más bien de dar, va bien con una actitud precisamente de ponerse al servicio de. Bueno, esta es persona porque tiene ciertos valores y podríamos añadir otros, pero que aquí en el momento quisiera destacar esos. Luego, lógicamente, la responsabilidad, y lo dejo aparte de lo de los valores, porque es algo que es muy importante hoy, sobre todo cuando decía que trabajamos con menores, en el sentido de que sabe hacerse cargo de lo que genera. Es el último responsable y el primero de lo que sucede en su grupo. No puede escudarse en decir, yo dije tal cosa, pero no hicieron caso. No, fue fulano de tal
No, pero yo no quería hacer eso, pero los demás no. Tiene que tener conciencia de que él es el primer y último responsable. Sucede algo en el grupo, ya sea para bien o para mal, y el responsable, el que da la cara, es el coordinador animador. Es bonito dar la cara solo cuando las cosas salen bien y no cuando las cosas son difíciles. Y cuando hay que poner la cara y ser humilde y decir, sí, nos equivocamos, yo me equivoqué, o vamos a mejorar esta situación, ¿no? Otro elemento del ser es el aprendizaje continuo, ya lo había destacado antes, ¿no? El coordinador animador no es una persona que ya llegó a un, como decíamos antes, a un estatus, a una meta en donde ya no necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer, sino que más bien al revés, está en continuo aprendizaje, se siente una persona incompleta. Más bien el estar en esa situación le hace ver, como decía Sócrates, ¿no? En aquel tiempo, yo solo sé que no sé nada, en el sentido pues de que ahora que estoy aquí me doy cuenta que necesito aprender más cosas para poder destacar o por lo menos saber dirigir mejor a mi equipo. Y se pone en proactividad a formarse, a buscar, no a esperar que alguien venga y le diga qué es lo que tiene que saber, sino más bien cómo él comienza a tener una actitud pues de aprendizaje continuo, ¿no? Y la última, el ser solidario. Y aquí lo que estamos diciendo es solidario con las necesidades personales de los integrantes del grupo. Esto lleva a que lo debe conocer. El coordinador animador debe conocer a sus muchachos, de dónde viene, cuál es su historia, cómo es su familia, cuáles son las necesidades que tiene, como para decir, bueno, tengo mapeado a mi grupo y sé por dónde van, cuáles son sus reacciones y cómo poder saberles llegar, ¿no? Se siente cercano a los jóvenes del grupo, ya decíamos, los conoce y sabe su historia, pero también es capaz de suscitar solidaridad en su grupo, en los jóvenes, para ir hacia afuera. Es decir, aquello que siempre hemos hablado del apostolado, ¿no? Que los grupos no son solo para verse las caras a ellos mismos, sino que son para practicar la solidaridad. A veces en las etapas de los grupos hay un momento que le llaman pues de solidaridad o de compartir. Experiencias de calle, les dicen algunos, pero que no se vuelva solamente un momento puntual, sino una actitud fundamental de que el grupo es solidario y que dentro del grupo hay formación para una ciudadanía activa, podríamos decir ahora, ¿no? Entonces, formamos en ser ciudadanos, formamos, bueno, el aguinaldo de este año es precisamente ese, ¿no? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué tipo de buenos cristianos y honrados ciudadanos estamos formando en nuestros grupos con los jóvenes? Es esa actitud solidaria. Por eso promover campañas de solidaridad, campañas de proyección social, de visita, como sea posible y donde se pueda dar, ¿no? Eso es muy importante.